Muy buenas tardes, amada Iglesia, te saludo con la paz del Señor en esta tarde-noche del miércoles 28 de abril 2021, que por la misericordia, la gracia del Señor estamos hoy para estudiar y comenzar el seminario bíblico. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado terminamos viendo los jueces? Hoy comenzaremos a ver la historia, que son vidas verdaderas, como decíamos la otra vez, de hombres de carne y hueso, de los reyes de Israel y de Judá. ¿Se acuerdan que terminamos con la vida del profeta Samuel, que es conocido, mayormente por ser profeta, pero también era el sumo sacerdote y era también juez? Fue el último juez de Israel. Y también recordemos todo el entorno sociocultural que vivía Israel en ese descontrol total que había. Como dicen Jueces 17:6, y cada uno hacía bien lo que le parecía, porque en todo ese tiempo no había rey sobre Israel. Por eso vamos a ver y comenzar viendo este tema cuando Israel pide un rey, ¿sí? Pero vamos a orar. Te invito a cerrar los ojos conmigo, inclina tu rostro. Vamos a comendarle esta enseñanza a nuestro Dios. Señor, venimos a tu presencia, humillados, rendidos a ti, porque dependemos de ti, Señor. Por eso venimos a pedirte que tu Espíritu Santo nos recuerde tus palabras y que nos guíe a toda la verdad que está en ellas. Porque solamente tu palabra son espíritu y son vida y son refrigerio a nuestra alma, a nuestros huesos. Y es solamente tu palabra que puede convertir el alma de los hombres, Señor. Por eso te rogamos que nos bendigas y te ruego por mis hermanos que están oyendo, para que haya disposición de corazón, oídos dóciles, que presten atención a cada palabra que se va a exponer, y rogando que hagas una obra poderosa en cada vida. Sabemos que tú has comenzado la obra en nosotros y la terminarás y perfeccionarás hasta el día de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Henos aquí, Señor. Dispuestos estamos a ser exhortados, reprendidos, disciplinados por ti, Señor. Porque sabemos que si no recibiéramos la exhortación, la disciplina, la reprensión, no seríamos tus hijos. Por eso damos gracias que somos tus hijos. Y hoy estamos aquí esperando tu obrar, Señor, nuevamente. Te doy gracias por mis hermanos que han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, para meditar juntos en tu palabra. Bendice cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Si me querés acompañar. 1 Corintios 10, versículo 1. Y esto está hablando el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del pueblo de Israel, estuvieron bajo la nube, bajo la protección de Dios. Y todos pasaron el mar. Todos recordamos el milagro, el prodigio que hizo Dios para cruzar
eh, abriendo las aguas, ¿no?, del río Jordán. El segundo versículo dice de 1 Corintios 10: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, haciendo esto alusión al Espíritu Santo y al bautismo en agua, ¿sí? Y todos comieron del mismo alimento espiritual, que era el maná del cielo, el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Estamos hablando espiritualmente, aunque el maná fue literalmente un pan que ellos comían, fue en el desierto que Dios le proveyó alimento en el desierto, porque en el desierto uno no puede conseguir cosas porque no hay vegetación y eso, ¿no? Pero milagrosamente comían y les daban. Pero acá está hablando espiritualmente. Y si todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como recordamos, no solo Josué y Caleb, ellos fueron los únicos sobrevivientes de la primera generación que salió con Moisés de Egipto. Mas estas cosas sucedieron, escuchad, como siempre digo yo, como ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Un pueblo que venía con ideas y pensamientos de Egipto, que honraban a los ídolos de Egipto, aún viendo las maravillas de Dios. El concepto de se levantó a jugar se refiere a que ellos hicieron fiesta, comieron y bebieron. Además danzaron, cantaron, tocaron instrumentos para, ¿se acuerdan?, el becerro de oro, una imagen creada por ellos mismos. Y el versículo 8 de 1 Corintios 10 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, haciendo alusión a Números 25, donde los hombres de Israel comenzaron a relacionarse con las mujeres de Moab y Madián, al grado de hacerlas sus mujeres, y adoptaron sus dioses y su idolatría, realizando sacrificio a los dioses de estas mujeres y participando activamente en sus fiestas paganas, hasta que Dios se enojó y mandó a destruir a estos hombres. Versículo 9 sigue diciendo: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto es que ellos se quejaron porque solo tenían maná para comer y querían otra cosa. Renegaron contra Dios y contra Moisés, y Dios los envió a un lugar en el desierto donde habían serpientes venenosas. Ahí, por el clamor de Moisés, se construye una serpiente, ¿no?, de bronce que permitía a todo el que fuera mordido por alguna serpiente, solo al mirar, fuera salvo y sano de la mordedura. Eso por la misericordia de Dios, ¿no? Permitió que se pudiera construir la serpiente de bronce, ¿no? El 10 sigue diciendo: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, en referencia al mismo ángel que llevó la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, haciendo alusión a la rebelión también de Coré, Datán y Abiram, que lo podemos ver en Números 16. Estas citas, si quieres anotarlas después, las lees más tranquilamente. Es muy bueno siempre anotar todos los versículos si tenés papel, lápiz o tu celular, y vas anotando. Donde estos hombres, ¿no?,
incluidos 250 principales de Moisés, se rebelaron contra Dios y quisieron quitar de su autoridad a Moisés y Aarón, donde Dios se manifestó y mostró su gran poder, abriendo la tierra y llevándose vivos al Seol a estos hombres y sus familias, y al día siguiente, como el pueblo seguía en rebeldía, enviando al mismo ángel que provocaba la muerte, como te decía, la muerte de los primogénitos en Egipto. Y aquí está por qué todo esto está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Sí? Y él dice así porque era en la actualidad de su tiempo, Pablo. Por eso decía los fines de los tiempos. ¿Sí? Y vos te preguntarás, ¿para qué amonestarnos? ¿No? Viene de la palabra griega nouthesia, poner en la mente, advertirnos, llamar la atención y reprensión, ¿no? Y ejemplo, tupos, que es la marca de un golpe, un sello, un tipo. Para eso nos sirve como ejemplo para nosotros, como veíamos, ¿no? Ser rebeldes, orgullosos, altivos contra Dios, ni tentar a Dios al ver estos ejemplos de estas personas, ¿no? Dice, vemos también a quienes los que alcanzamos los fines de los siglos. Y una versión de la Biblia dice, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Sigue diciendo 1 Corintios 10:12, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra versión dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Otra versión de la Biblia dice, por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Todo lo que hemos leído anteriormente es para que entendamos que lo descrito en la Biblia respecto a la historia no es para que solo conozcamos la historia, sino que están puestas como ejemplo para que evitamos caer en el error que ellos cayeron. Están abiertamente explicadas para que no pequemos como ellos lo hicieron. Porque en la Biblia David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios no ocultó el pecado de David, no lo encubrió. Como muchas veces no se exhorta, no se reprende y se encubre el pecado y las personas en las congregaciones van acumulando pecado tras pecado por no haber un pastor que los reprenda y ellos mismos no arrepentirse, y eso es pecar de omisión cuando uno no reconoce cada día que peca primeramente contra el Señor. Y que veamos también las consecuencias tremendas que trajo a toda una nación, que incluso sus malas decisiones repercuten hasta el día de hoy. En el estado de Israel, que siempre están en guerra, están en persecución, los quieren siempre exterminar. Quien no conoce la palabra de Dios no tiene el conocimiento de el carácter de Dios.
Y esto provoca que seas prisionero de vivir lleno de errores, porque simplemente no quieres tener cuidado de cómo caminas. La palabra de Dios y la historia de la Biblia están escritas para que mires y veas con claridad el camino que trazaron los que temieron a Dios y los que no. Para que elijas seguir el camino de los que temieron y vivieron con Dios y para Dios, que fueron amigos de Dios, porque Dios los llama amigos a aquellos que lo temen y viven en obediencia a su palabra, viendo los resultados y las grandísimas promesas de su fe y de su confianza en su palabra. Como vemos la historia de muchos de estos siervos del Señor, hermanos nuestros, en Hebreos 11. En Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Quiere decir desterrado, desnudo, expuesto, porque no tuvo conocimiento. Quiere decir entendimiento, inteligencia, saber, y su gloria pereció de hambre. Quiere decir sus nobles morían de hambre y su multitud se secó de sed. Cuando los reyes de Israel caminaban en rectitud, en santidad y en el temor de Dios, el pueblo era bendecido por Dios en gran manera. Pero cuando los reyes caminaban contra los estatutos de Dios y en idolatría, el pueblo se desenfrenaba y era apartado de la real bendición de Dios, entregado a miles de desastres. Es por esto que la fe equilibrada y la sana doctrina vivida, no solamente leída y enseñada por pastores que aman a Dios, edifica la iglesia y la hace 100% dependiente de Cristo, no de los hombres. En cambio, las doctrinas erróneas enseñadas por falsos maestros y falsos creyentes llevan a las congregaciones a seguir esos falsos maestros y líderes. Por lo tanto, mientras estén ellos en medio de la iglesia, estará feliz, ¿sí? No es Cristo su centro, son quienes están al frente, ¿sí? Quiere decir que son idólatras. Se cumple la palabra que son ciegos, guías de ciegos, y juntos van a caer al precipicio, ¿sí? Ellos piensan que solamente por ir al templo, como una rutina, como algo que hacemos cuando vamos al trabajo secular, por ir a cumplir, ya ellos se sienten felices, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Uno debe vivir en continua comunión con Dios. Dios siempre quiso gobernar a su pueblo, pero el hombre siempre quiere ver un Dios visible, quien gobierne a quien puede ver, ¿no? Que lo gobierne a quien pueden ver y palpar. Y así ellos dejaron la fe genuina, la fe verdadera. Pero ahora comencemos. Vamos a ver cómo Israel pide un rey, desechando al rey soberano y pidiendo un hombre que los dirija, dejando a Dios y tomando la costumbre de las naciones paganas regidas por un hombre. Vamos a leer primera de Samuel 8, capítulo 8, versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vemos que Samuel, como estudiamos su vida en Jueces, en la última enseñanza de Jueces, vemos que era un hombre el cual su
madre Ana, que era estéril, prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo dedicaría a él. Y esto lo cumplió ella, al ver el milagro de Dios en su vientre, y ella cumplió cabalmente dejando a su pequeño hijo en el templo. Samuel creció y llegó a ser juez en Israel, puesto por Dios para juzgar al pueblo. Samuel debía viajar por todas las ciudades para ejercer esta labor, y por esta razón, ya estando muy mayor, decidió tomar una acción. Pero esto nos habla que ya estando viejo, él, no Samuel, no Dios, puso a sus hijos por jueces de Israel. Vemos el versículo 2 de 1 Samuel 8. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Samuel se quedó en Ramá y los lugares vecinos, y sus hijos ejercieron juicio sobre las ciudades más lejanas, y Berseba se encontraba al extremo sur de Israel, a varios días de viaje de Ramá. Y el versículo 3 nos dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. A pesar de ver un buen ejemplo de búsqueda de Dios y de obediencia absoluta a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, los hijos de Samuel decidieron no ser como su padre, porque eso cada uno cuando es grande decide, cuando ya se casa, se independiza de sus padres, cada uno decide, cuando uno es mayor decide. Mientras uno vive en el techo de sus padres, debe respetar las normas, ¿no?, de la casa. Después fuera, bueno, cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Pero cuando un padre ejerce bien su sacerdocio, porque nosotros como padres somos sacerdotes de nuestro hogar, debemos cuidar la vida espiritual. Cuando vemos que nuestros hijos les predicamos la palabra y no hacen caso, por más que ellos sean rebeldes dentro de nuestro hogar, deben hacernos caso y deben regirse bajo las normas de la palabra de Dios. Después que ellos hagan sus cosas como bien les parece, son cosas de ellos, y más cuando ya son personas ya casadas y con sus propias familias, ¿no? Pero vemos que ellos no siguieron el ejemplo de Samuel. Joel quiere decir Jehová es Dios, y Abías quiere decir Jehová es Padre. Los nombres son buenos, ¿no? Pero los hijos no lo eran. Porque dice: pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaban a aceptar sobornos, recibían dinero en secreto, y así en los tribunales cambiaban de opinión y pervertían la justicia. Quiere decir, dictaban sentencias injustas. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, quiere decir los líderes de la tribu de Israel, de cada tribu, y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5 de 1 Samuel 8. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Imagínense, ¿no?, el rostro de Samuel. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Acá vemos que los ancianos de Israel hicieron una petición a Samuel y les pusieron 3 motivos para la misma. Primero, fue que Samuel era ya entrado en años, quiere decir ya viejo. El segundo, la maldad de sus hijos. Y el tercer motivo, que les constituyeron un rey como tenían las demás naciones. Las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas al trabajar juntas, porque cada una de ellas tenía su propio líder y territorio. Y, como decíamos, cada uno hacía lo que bien le parecía, y se esperaba que con un rey esperaban que los uniría a todos.
y las haría una nación y en un ejército, ¿sí? Las 12 tribus divididas con un rey se unificarían. Samuel ahí en ese tiempo ya tenía 60 años de edad, pero vivió 20 años más. Sus hijos sin duda actuaban mal, pero el desear un rey para poder ser como las demás naciones es lo que más desagradaba a Samuel y sin duda a Dios. Es indigno, amada iglesia, que el pueblo de Dios, teniendo el Dios Todopoderoso de nuestro lado, desear ser como otros pueblos paganos, especialmente cuando no conocen a Dios ni ordenan sus pasos según la palabra. Y vemos, pero esto no agradó a Samuel, esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Todo esto le cayó muy, pero muy mal a Samuel. Y hizo lo único que un buen cristiano, un verdadero hijo de Dios, hace en esas circunstancias. ¿Qué hacemos? Oramos a Dios. Samuel se ve siempre como un hombre de oración, ¿sí? Consideraba como pecado el cesar de orar. Vemos el versículo 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Desechado quiere decir despreciar, tener en poco. La respuesta de Dios no se demoró en llegar. No era el pueblo que estuviera rechazando a Samuel, sino a aquel que servía. La palabra, como te decía, desechado, aquí quiere decir despreciar, tomar livianamente o desdeñar. Por eso es importante. Y por cuanto tan poco vemos que estimaban a Dios, naturalmente este mismo menosprecio fue y cayó sobre el siervo de Dios Jesucristo, en el corazón orgulloso y rebelde de este pueblo de Israel, cuando en tiempos de Cristo, cuando vino el Mesías, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y muchas veces hay falta de respeto a las autoridades puestas por Dios en la iglesia, a los pastores. Se juzga a los pastores por el exterior y no por el corazón. Y vemos qué mal el estado de falta de respeto que hay. Pero el consuelo de nosotros, los pastores, de los ministros, es que no nos desprecian a nosotros, desprecian a Dios mismo, que fue el que nos puso en esta autoridad, en este cargo. Pero sigamos, Jesús sabía que vendría a la misma humanidad que había rechazado el gobierno de Dios. Jesús sabía que este pueblo de Israel había rechazado la soberanía de Dios. Por eso dice Isaías que Cristo era varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en el desprecio. Vino a recibir y a morir. Vino a cargar por los pecados, muriendo en la cruz para salvar a quienes lo despreciaron. Por eso es tremendo el amor de Dios. No se compara con nada. Cuánto le dan gloria al Señor y le dicen gracias, Señor. En Hebreos dice: gustó de la muerte por todos. Qué tremendo. Pero sigamos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, le dice, está hablando Dios a Samuel, 1 Samuel 8:8.
dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y siguieron haciendo, ¿no? Te han tratado como me han tratado a mí desde el primer día en los que los saqué de Egipto. Me han abandonado para servir a otros dioses. Sigue diciendo el versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. Quiere decir, advertirles claramente, como lo hace Dios a través de su palabra a nosotros hoy. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido, rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Comienza diciendo Samuel. Lo que comienza a decirle Samuel es un cuadro gráfico de los gobiernos despóticos que antiguamente existían y todavía existen en Oriente y en la monarquía hoy en día, como todavía hay en Holanda, en Inglaterra. Y les muestra que aceptar una monarquía era que les iba a arrebatar y apoderarse de ellos. Porque dice, vuestros hijos, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en sus gentes de a caballo, para que corran delante de su carro. Por ejemplo, los reyes orientales reclaman a su antojo el derecho a los servicios a cualquiera de sus súbditos, ¿no? Para que corran delante de su carro. Las carrozas reales del Oriente, como se ven todavía en Persia, iban precedidas por un número de sirvientes que corrían a pie. Esto es lo que advertía Samuel, que sus hijos serían llamados contra su voluntad para correr delante de los carros y de los gobernantes que ponga el rey. Y dice el 12, y nombrará para sí jefe de 1000, jefe de 50, los pondrá a sí mismo para quedar en sus campos y siguen sus mieses. Los iba a hacer trabajar para él, que labrasen y cosechen sus campos, a que le hagan sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. En Oriente una persona tiene que aceptar cualquier puesto al cual es elegido por su rey, por más que no le guste o no esté apegado a sus intereses, aunque le sea pesado de cumplir. Ya no trabajan en lo que les gusta hacer, tendrán que hacer lo que se les ordene, como en el ejército. Y en el 13 dice, tomará, como te decía, arrebatar, apoderarse también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará, arrebatar, apoderarse lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Quiere decir, se las dará a sus minitos, a quienes trabajan por él, a sus amigos, ¿no? Y diezmará, que quiere decir, recolectará el diezmo, que ya no será voluntario, por amor a Dios y a su palabra, sino obligatorio y confiscado, ya con un monto fijo. Vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Quiere decir, ya no iban a hacer el uso, ¿no? Para su uso propio, sino de quienes iba a repartir a sus trabajadores. Antes, esos granos, las primicias, eran para Dios solamente. Ellos diezmaban para el presupuesto de los sacerdotes del templo, eran los diezmos, y por amor a Dios y obediencia a Dios. Pero ahora esto sería confiscado y ocupado en lo que al rey estimare conveniente, dejando de lado el propósito del diezmo como Dios lo mandó. Esto era una muestra clara que el rey que gobernaría, al ser un hombre, dejaría de lado a Dios y llevaría al pueblo a una dirección carnal y no espiritual. Sigue el 16 de 1 Samuel 8, tomará, arrebatar, apoderarse, vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos,
y con ellos hará sus obras. Diezmará, recolectará el diezmo, ya no será voluntario por amor a Dios y a su palabra, sino obligatorio y confiscado. También vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Quiere decir, se arrepentirán y llorarán, clamarán a Dios por el hombre que pusieron por rey, pero Dios no le responderá a su clamor. Y se los advirtió Samuel. No dejó nada inconcluso. Si queremos el consejo de Dios, amada iglesia, debemos obedecer a Dios. Si no lo hacemos, estamos expuestos a las consecuencias que Dios nos ha advertido. Sigue diciendo 1 Samuel 8:19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, orgulloso, escuchen la respuesta, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Vemos que un corazón orgulloso, altivo, rebelde, y se burlaron de la advertencia que había dado Samuel, como si hubiera sido solamente para asustarlos. Resueltos, ya la decisión tomada a pesar de los riesgos, decidieron salirse con la suya. Insistieron en ser iguales a las demás naciones, cuando su gloria y su felicidad consistía en ser diferentes a las demás naciones de la tierra, en que tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Rey y legislador. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. La palabra de Dios que está en nuestras manos, hoy escrita, es para que nosotros veamos claramente cómo debemos andar y caminar diariamente buscando con fervor hacer la voluntad de Dios. ¿No? Por eso, ¿y qué ocurrió? Lo dejaremos para la próxima clase. Te dejo con la expectativa, porque es bueno quedarse con la expectativa, y oramos por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre en tu palabra nos advierte, nos reprendes, nos exhortas, nos ayudas a examinarnos a nosotros mismos, no ver a los demás, sino a nosotros mismos, si nuestra fe es la que tú quieres, la que vienes a buscar, porque cuando vengas, Señor Jesús, tú dijiste, hallaré fe en la tierra, y esta es la fe, la fe de hombres temerosos de Dios, que aman y temen a Dios y obedecen a Dios en todo, no en lo que les parece, no en lo que interpretan en la Biblia, sino realmente hacen viva en su propia vida la palabra de Dios en cada circunstancia de sus vidas, no sacando de contexto versículos, sino todo el consejo de Dios toman para sí. Los que nos gustan, los que no nos gustan, a nuestro parecer, por supuesto, porque Dios no hace nada malo, sino, Señor, tú haces todas las cosas bien, todas las cosas perfectas, y todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que te amamos tu nombre. Por eso te pido que bendigas a mi amada congregación, a cada familia que está oyendo, a aquellos que no son de Casa Oración La Plata, que
están oyendo. Tú los bendigas, bendiga a sus familias y que obres en cada corazón, en cada vida, a través de tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque hemos podido oír tu voz nuevamente, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, paz del Señor, te saludo a la distancia. Seguimos orando por todos los motivos de oración y les pido que sigan orando por la vida de mi esposa Rebeca, que ya gracias al Señor está en sala. Me pido que sigan orando por mi padre que está en duelo y mi hermano y toda mi familia. Muchísimas gracias porque se sienten las oraciones y son un consuelo para nuestros corazones. Que el Señor los bendiga mucho.